Muy buenos días a todos, bienvenidos a este primer culto del año. Quiero comenzar con la lectura del Salmo 43, versículo 3 y 4, que dice: Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Entraré en el altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Comenzamos nuestro culto invocando la presencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Confesemos entre todos nuestros pecados a Dios. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu gran misericordia. Conforme a tu gran piedad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconozco que he pecado. Lamento todo lo malo que hice delante de tus ojos. Reconozco mi egoísmo, mi falta de consagración, mi pobreza de testimonio, mi falta de apego a tu palabra. Con esta carga que me condena, me refugio en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia. Purifícame, Señor, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Por Cristo Jesús, que vino a redimir a los que estaban perdidos como yo. Amén. Habiendo oído la confesión de parte de ustedes, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo les anuncio el perdón de los pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos al Señor cantando el Gloria.
Intercedamos también por nuestro mundo que está sufriendo y padeciendo. Roguemos que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros, cantando: Señor, ten piedad de nosotros. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, Todopoderoso y Eterno Dios, tú que has manifestado tu salvación a todas las naciones, en las cuales también estamos incluidos nosotros. Te damos gracias por habernos guiado a nuestro Señor Jesucristo y en Él haber encontrado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Guíanos para que podamos también ofrecer los regalos de nuestra vida y nuestro corazón a Él. Señor de la gloria, por Cristo nuestro Señor. Amén. Cantamos ahora el canto número 116 de los cancioneros, canción 116.
pueden permanecer sentados. Las lecturas bíblicas para esta mañana son las lecturas que corresponden a la fiesta de Epifanía, que será el próximo 6 de enero, también conocido como Día de Reyes. Y la primera lectura la encontramos en Isaías capítulo 60, de los versos del 1 al 6, y lo va a leer Elba. Levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones. Pero sobre ti brilla el Señor, como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones, los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Levántate, levanta la vista y mira a tu alrededor. Todos estos se han reunido, han acudido a ti. Tus hijos vienen de muy lejos, tus hijos son llevados en brazos. Cuando veas esto, te pondrás radiante, tu corazón se ensanchará y quedará maravillado al ver que a ti llega la abundancia del mar y sobre ti se vuelcan las riquezas de las naciones. Una multitud de camellos te cubrirá. Vendrán a ti dromedarios de Maidán y de Fa, y todos los que hay en Sabá, cargados de oro e incienso, y se proclamarán alabanzas al Señor. Esto es palabra de Dios. La segunda lectura para el día de hoy la encontramos en el Nuevo Testamento, en la epístola, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Nos ponemos de pie para escuchar la lectura del Evangelio del día de hoy, que lo encontramos en San Mateo capítulo 2, versículos del 1 hasta el 12, y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, el que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con mucho gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no se volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Confesemos ahora nuestra fe a través de las palabras del credo niceno, que está en la página 26 de los himnarios. Credo niceno, que está en la página 26 de los himnarios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consubstancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y, encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa Iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Vamos a cantar ahora el himno 360. Himno del himnario 360.
Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén. Pueden tomar asiento. El próximo miércoles 6 de enero es el conocido Día de Reyes, y que también se llama Epifanía por su palabra, que proviene del griego, que significa manifestación. Y con la Epifanía sucede algo muy parecido a lo que pasa con la Navidad, como que los símbolos desvían el verdadero sentido de la fiesta. No se trata tanto de los reyes ni tanto de la estrella, sino del niño que nació. Hablemos primeramente y brevemente sobre ellos, sobre los reyes. La Biblia dice, en Mateo capítulo 2, allí de que unos sabios, o también la palabra usada en el original es magos, pero no tanto en el sentido de las artes ocultas, como hoy solemos asociar con la magia, sino que en el griego la palabra mago puede ser traducido también como personas estudiosas, llamémoslos los científicos de aquel entonces, o sabios. Estos eran estudiosos de los astros y estudiosos también de las escrituras hebreas, a las cuales han en algún momento recibido. Fíjense que la tradición con los años hasta nombre le puso. ¿Se acuerdan o saben el nombre de los reyes supuestamente? Sí. La Biblia y el texto bíblico sobre la cual se basa esa historia es la que compartí hoy con ustedes en la lectura. Y menciona allí cuántos eran. Menciona sus nombres. No, la Biblia ni dice cuántos eran, ni sus nombres. Eso fueron cosas que después se fueron agregando con la tradición. ¿Por qué entonces 3? ¿De dónde sale esto de los 3 reyes? Y se supone por los regalos, que eran oro, incienso y mirra, que ya más adelante vamos a hablar sobre estos regalos. Pero esto nos muestra cómo a lo largo de los años se le fue dando más importancia a los reyes que el motivo por el cual la historia cuenta la historia de los reyes, que es el nacimiento de alguien mucho más poderoso. Nació un rey que convocaba a sabios, a personas importantes de todo el mundo. Venía un rey que trascendía y iba mucho más allá de las fronteras del propio pueblo de Israel. Este nuevo rey que venía no sería como David, sería más grande que David y aún más grande que Salomón.
Las fronteras del reino se extenderían no solo por toda Palestina, sino que por todo el mundo. Por eso venían del oriente a adorarlo, cumpliendo así la profecía que escuchamos también del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 60. Allí se anuncia que aquel nuevo rey que vendría convocaría multitudes de todas partes del mundo. Por otro lado está la estrella. Y este año fue muy particular porque supuestamente volvió a aparecer la estrella de Belén. Mucha gente se queda con esto de la historia de Epifanía. Y realmente es sorprendente este detalle de la historia, porque la estrella fue aquella que guió a estos sabios desde tierras muy lejanas. Y el texto también dice que se detuvo esta estrella sobre la casa donde estaba el niño. Así que lo de la comparación actual con la estrella de Belén, que se juntaron dos planetas y parecía una luz resplandeciente en el cielo, no era la estrella de Belén. La estrella de Belén fue única en aquel entonces. Fue una señal enviada por Dios por el nacimiento del Hijo. Y como que la estrella a veces se lleva toda la gloria, porque fíjense cómo es fuerte el símbolo de la estrella, relacionada también con la Navidad. Los arbolitos tienen estrellas, hay muchos adornos de estrellas, pero la estrella por sí sola no tiene ningún significado, porque la estrella simplemente cumple una función de guiar a las personas a Cristo, el Rey que había nacido. La función de la estrella en la Navidad era cumplir aquello que estaba escrito en las profecías. La función de la estrella era guiar a estos sabios a adorar al Señor Jesús. Fíjense, ¿no?, cómo muchas cosas van ocupando lugar y nos terminamos olvidando del que convocó toda esta multitud, de aquel también por el cual se envió esta señal, que es el Señor Jesucristo. Y esto sucede en nuestra vida también. Cosas secundarias van ocupando lugar principal. Y esto es propio del pecado. El pecado suele cambiar las prioridades del lugar. Pone lo último en primero y lo último allí. Y eso es algo propio también del desorden. Una vida desordenada es una vida llena de pecados, en la cual no solo no se cuida el cuerpo, sino también no se tiene en cuenta que lo primero es lo primero. Por eso Dios también en los mandamientos estableció un primer mandamiento allí, a la cabeza. No tendrás otros dioses delante de mí. Nosotros hoy, como cristianos, tantas veces ponemos otras prioridades que no es Dios, que no es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y es una pregunta que te dejo, que te quiero hacer. ¿Qué cosas en tu vida están ocupando el primer lugar? ¿Tus problemas? ¿Tu salud? ¿Las dificultades de la vida? ¿El miedo? ¿Miedo a la muerte? ¿La pandemia? ¿Qué cosas ocupan el primer lugar en tu vida? ¿La familia? El Señor Jesús debe estar ahí. El Señor Jesús debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Y hoy te llama al arrepentimiento y te dice: yo quiero reinar en tu vida. Yo vine a ser el Rey de Reyes. Fíjense, aquí tenemos los reyes viniendo a adorar al verdadero Rey. Y esto no es un detalle menor, sino que se da también en el cumplimiento, que en el día de mañana, cuando el Señor Jesús regrese, de todos los reinos y de todas las naciones vendrán y lo adorarán a Él. Y aquí había otro rey en esta historia, el rey Herodes, que simboliza también aquellos reyes terrenales y aquellas cosas que se oponen a la venida de Jesús.
El rey Herodes. Al versículo 3, Mateo 2:3 dice: al oír esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La palabra turbó por ahí no es tan usual para nosotros, también se podría traducir como hubo un alboroto, tanto en Jerusalén como en la propia vida del rey Herodes. Herodes el Grande, un rey tirano, no era misericordioso. Es el autor de la masacre, de la matanza de los niños. Algo muy cruel, por cierto. Y ante este rey llegaron estos sabios consultando acerca del nacimiento de otro rey. Imagínense cómo se lo tomó. Dijo: no, pará, se viene la competencia. Y para personas que no tienen ningún escrúpulo, hay que eliminar la competencia. Y eso muestra cómo la llegada de Jesús al mundo no solo causa la convocatoria de personas de todas las naciones y la alabanza y la adoración, sino que también causa oposición. Y esto sucede hasta los días de hoy. Donde Cristo es anunciado, proclamado y creído, allí también aparecen aquellos que se oponen. Y vivimos realmente ahora en un mundo que cada vez se opone más a Dios y sus palabras. No es solamente un mundo que se opone a la moral o a los valores cristianos, sino que es un mundo, una sociedad, que se opone a Cristo y su obra, colocándonos a nosotros, los seres humanos, como artífices y el centro de todo. Es muy frecuente escuchar esta frase, que la escuchamos en muchos ambientes diferentes. Tenés que pensar en vos mismo. Tenés que dedicarte un tiempo para vos. Necesito tiempo para mí. Y esto no es otra cosa que colocarnos a nosotros mismos como centro del mundo, sacándolo a Cristo de este lugar. Y cuando los magos consultaron esto, el rey dice: bueno, ¿cómo es esto? Llamemos a ver a los entendidos. Y vinieron allí los escribas o los intérpretes a ver dónde tendría que nacer el rey. Y llegaron a la siguiente conclusión: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Este es el texto de la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y aquí es donde me quiero detener, porque este texto habla acerca de quién es este rey nacido allí. Este texto no solo dice que el niño nacería en Belén, tierra de David, sino que también sería aquel que guiaría al pueblo, porque de ti saldrá un guiador. Un guiador. Sí, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquellos años, estaba realmente perdido, porque Dios le había quitado sus reyes y necesitaban a alguien que los oriente. La religión, el fariseísmo, en vez de guiarlos, los terminaban conduciendo por callejones sin salidas bajo la ley. Pero aquí venía el guiador. Cuánta necesidad de guía tenía el pueblo de Dios y cuánta necesidad de guía tenemos nosotros. Ante las situaciones del día a día, ante las diferentes puertas que se nos abren, ante las diferentes situaciones en las que somos colocados en el día a día, ante las diferentes opiniones, ante los diferentes contextos, muchas veces nos desorientamos y en medio de cuando estamos desorientados, ¿qué solemos hacer? Solemos tomar malas decisiones. ¿Quién no las ha tomado? ¿Quién puede decir yo siempre he tomado buenas decisiones? No, lógicamente. Y eso es, ya sea por nuestra propia negligencia, por nuestro propio pecado, o por haber dejado de lado a nuestro guiador.
toda decisión, todo paso de la vida, cada aspecto de tu vida debe ser puesto en manos de Dios, en oración. Pero no solo orar, sino también consultar lo que dice la palabra de Dios respecto a diferentes situaciones de la vida. No hacer lo que a nosotros nos parece mejor, eso lo hace el mundo. La gente que no tiene a Dios en su vida hace lo que a ellos les parece mejor, lo que dicta su corazón. Siguen su instinto. Pero nosotros tenemos algo más que un simple instinto o impulsos del corazón. Nosotros tenemos la preciosa palabra de Dios, que es aquella que nos guía también por la vida y qué pasos tomar. Y no solo la palabra, sino que también Dios puso en nuestros corazones su Santo Espíritu, que trabaja en conjunto con las palabras y nos guía a tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nosotros. Pero este rey no solo guiará, sino que también será aquel que apaciente al pueblo de Israel. Dice así: de ti saldrá aquel que será el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Este rey no sería un dictador como lo fue Herodes y otros tantos, César Augusto y quien sea, sino que este rey también será el pastor, que los guiará a pastos frescos. El pastor que restaurará la creación de Dios. El pastor que los protegerá de los ataques del maligno. Los librará de las ataduras del maligno. El pastor que va detrás de la oveja perdida. El pastor que levanta a aquella oveja lastimada y la cura y la lleva a un lugar seguro. Y este trabajo Jesús hoy sigue haciendo todavía con nosotros. Él aún sigue siendo nuestro guiador. Él aún sigue siendo aquel que nos conduce y nos muestra nuestros errores, pero también nos guía al lugar correcto. Nos guía a sí mismo, hacia su perdón y hacia su misericordia. El guiador, el pastor, también es aquel que nos protege y nos enseña a pedir protección y cuidado. El guiador y protector de Dios es aquel que nos guarda y nos libra del mal. Y nos enseña a pedir auxilio respecto a eso. Por eso nos enseña a orar diciendo: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Es cierto que el diablo anda rondando, pero bajo el cuidado y la protección del Señor Jesús estamos protegidos y cuidados. Y también nuestro pastor Jesús nos cura y nos levanta. Sí, porque como ovejas también tantas veces caemos. Como ovejas nos desviamos, pero Él va y nos busca. Él nos levanta y nos cura a través de su perdón. Y es también a través de su sacramento, de su cuerpo y de su sangre, en donde Él viene a nuestra vida y como un bálsamo nos cura nuestras heridas a través del perdón de los pecados. El Señor Jesús hoy es este pastor, el guiador que no solo conduce a su pueblo, sino que también lo cuida y lo apacienta. Pero estos sabios no solo fueron guiados por la orientación que le daban aquellos estudiosos ahí en Jerusalén, sino que también la estrella los guió al lugar correcto, ahí donde estaba el niño. Dice así el versículo 9 al 11. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con un muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron a María con el niño, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, ofrecieron los presentes: oro, incienso y mirra. ¿Cómo sabían estos sabios que la luz que veían en el cielo era la estrella? Porque ellos
en algún momento tuvieron acceso a las escrituras del Antiguo Testamento y había allí una profecía en Números 24, 17 que hablaba de la estrella de Jacob. Dice así: y yo veré, pero no en este momento, lo contemplaré, pero no de cerca. De Jacob saldrá una estrella, un cetro surgirá en Israel. Esta profecía habla de que habría una estrella que guiará al pueblo de Israel, y no solo eso, sino que también un cetro. El cetro es aquella cosa que tiene el rey. Por eso ellos, en base a esta profecía del Antiguo Testamento, fueron a buscar el rey y su estrella. Y así se cumple lo profetizado por Isaías, ¿no? En donde se dice que la luz ha llegado. Ya la gloria del Señor brilla sobre ti, la tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones, los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Jesús no fue enviado exclusivamente a los del pueblo de Israel, sino que también a aquellos que son de todas las naciones. Y esto se consumó cuando comenzó la iglesia y a través de la proclamación del Evangelio, en donde el reino se extiende también a los que no eran judíos. Y Pablo lo describe en el texto que oímos hoy, en Efesios capítulo 3, allí lo describe como un verdadero misterio. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿con quién debemos nosotros identificarnos? No podemos y no nos corresponde tampoco hacerlo con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, porque no somos israelitas por sangre. Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros debemos incluirnos a nosotros mismos dentro de aquellos que son los llamados gentiles o no judíos, a quienes el Evangelio los incluyó dentro del pueblo de Dios. Y todas las promesas hechas al pueblo de Dios recaen también sobre nosotros por gracia. Esos somos nosotros, extranjeros que no pertenecen por sangre o por derecho propio, sino por gracia al pueblo de Dios. Y por eso nosotros no debemos ser exclusivistas. O sea, ¿qué significa esto? No debemos restringir la salvación y al niño que nació en Belén y al Rey y al Señor Jesús para algunos pocos o para los luteranos, sino para todos. Cristo no vino solo por los del pueblo de Israel. Cristo no vino solamente por los de determinada denominación o iglesia. Cristo vino para todos. Por eso el Evangelio y las buenas noticias de la salvación deben ser también proclamadas y compartidas para todos. Porque así como nosotros fuimos alcanzados por la gracia, el Señor, mientras mantenga en pie este mundo, lo mantiene para que su evangelio siga siendo proclamado a todas las naciones, a todas las personas, a todas las clases sociales, a todos los partidos de políticos, a todas las edades. No dejemos de compartir la palabra de Dios allí donde nosotros estamos, en nuestro ambiente, con nuestros conocidos, en nuestro lugar, en nuestra ciudad. Donde tengamos la oportunidad y la posibilidad de compartir, hagámoslo. Y no podemos dejar de hablar de este texto sin mencionar los regalos que ofrecieron. Oro, incienso y mirra. Oro, el regalo propio, o sea, aclaremos que todos estos regalos eran de un gran valor. Eran regalos pobres o algo que encontraron ahí de cruce y se lo llevaron. No. El oro es el regalo propio que se entregaba a los reyes. El incienso era aquello usado en el templo y en diferentes religiones se usa
en el culto divino. Era el regalo propio para un dios. Y la mirra era algo usado, era tipo una resina usada para embalsamar a los cuerpos. Regalo para un mortal. Estos regalos resaltaban tanto la realeza del Señor Jesús, su divinidad y también su humanidad. ¿Qué ofrecerle hoy a Jesús? Es la pregunta. ¿Qué tenés para ofrecerle al Señor? ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle? Y no podemos ofrecerle algo al Señor de lo que no hayamos recibido primero de Él, porque de Dios hemos recibido todo y no somos más que administradores aquí. Y lo primero y principal que hemos recibido del Señor por gracia es la fe. La fe es un don de Dios, el creer en Dios es un verdadero milagro en nuestras vidas y como respuesta viene la fe y la confianza puesta en Él, la dependencia plena en Dios. Y junto con la fe viene todo lo demás que nosotros podemos ofrecerle al Señor. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestros dones, nuestros bienes, nuestro tiempo, la adoración. Los reyes lo adoraron. Y la adoración no es otra cosa que inclinación. La alabanza no solo se trata de los cantos en el culto o del culto propiamente dicho, sino que la alabanza tiene que ver con toda la vida, con todas nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir, adoramos a Dios. No nos guardemos nada, sino que démosle todo a nuestro Señor. Que Dios nos ayude a vivir en plena adoración y que Dios también nos ayude a vivir bajo la guía constante y el cuidado del buen pastor que vino a guiar y apacentar a su pueblo. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos el ofertorio. Cantamos el canto número 167 del cancionero, canción número 167, mientras juntamos nuestras ofrendas.
Vamos a acercarnos ahora a Dios en oración. Oremos. Padre Celestial, infinitas gracias te damos, Señor, por tu amparo, cuidado y protección. Gracias te damos, Señor, porque así como has llamado a aquellos sabios de lejos y que te vengan a adorar, también nos has llamado a nosotros hoy en este día a que vengamos a adorarte a ti. Guíanos a una vida en alabanza y adoración constante a través de nuestras obras, acciones, gestos. Mueve nuestros corazones para que coloquemos nuestros dones a tu servicio y al servicio de tu iglesia. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes también día a día en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Danos la salud, cuídanos también, Señor, para que podamos nosotros ser librados en estos tiempos de la pandemia. Gracias te damos por la protección que has ofrecido a nuestras familias. Gracias por haber ayudado a aquellos que se han contagiado. Te pedimos también por todos aquellos que están padeciendo en diferentes lugares a raíz de esto. Te rogamos también, Señor, por cada una de nuestras familias. Guárdalas y protégelas de todo mal y peligro. Te pedimos por aquellos que están pasando por momentos difíciles, dificultades familiares, también por aquellos enfermos. Te rogamos, Señor, que sigas acompañando a Rubén, también por todos los demás que están pasando por dificultades en su salud. Señor Dios, te rogamos también para que acompañes y asistas a esta congregación en los diferentes proyectos, en las diferentes tareas que tengamos por delante. Te pedimos también, Padre Celestial, que estés con aquellos que han perdido a seres queridos y los lleves al consuelo, por la familia Klenoski, que ha perdido a su padre, su hermano, también por la congregación de Paraná, que ha perdido a su pastor, también por la familia Gro, que ha perdido a su padre, Juan Gro. Te damos gracias por la vida de estos siervos tuyos y nos gozamos en la seguridad de la resurrección. Señor Dios, también encomendamos nuestras vidas en tus manos para que tú nos guíes en todo momento. Por Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Oramos entre todos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban todos la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz, ahora y siempre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Terminamos el culto cantando el canto número 35. Canción 35, Día y Noche.